Hola, soy Jesuda y os doy la bienvenida a un vídeo tutorial del curso básico de GIMP. En este vídeo tutorial vamos a ver las opciones de las herramientas de pintura. En el anterior ya estuvimos viendo que teníamos 5 posibles tipos de pincel para realizar nuestros trazos. Y en este vídeo tutorial lo que nos vamos a centrar es en ver para qué sirve cada una de las principales opciones de las herramientas de pincel. Vamos a empezar sin más dilación creando un nuevo archivo en blanco y vamos a seleccionar el lápiz, la herramienta del lápiz. Entonces lo primero que vamos a ver es que podemos hacer un trazo con el lápiz. Ya vimos que pulsando la tecla mayúscula podíamos hacer un trazo en línea recta y la primera opción que podemos variar es la opacidad. Si yo reduzco la opacidad, aunque tenga el mismo color, veis que soy capaz de pintar con el negro, pero al ser menos opaco ahora es un poco más grisáceo. Si la reduzco aún más, veis que voy suavizando cada vez más el trazo hasta que al final si quito opacidad pues no estaría pintando con nada. O sea que esto es el control que generalmente uno de los controles que más vamos a utilizar, que es variar la opacidad de nuestro trazo. El siguiente control que vamos a ver es este de aquí, que es cambiar el tamaño del pincel. Yo puedo hacer un trazo con un tamaño determinado, pero a veces me va a interesar que ese trazo sea más grande o más pequeño. Veis que GIMP nos muestra alrededor del puntero, nos muestra más o menos el tamaño de cuál va a ser nuestro trazo. Veis que conforme voy variando el tamaño de mi trazo, pues nos aparece un circulito, en este caso un circulito más pequeño o más grande dependiendo de el pincel que tengamos seleccionado en cada momento. Puedo, como veis aquí, reducir el tamaño y hacerlo todavía más pequeño y, en fin, de alguna manera puedo ir cambiando y variando el tamaño de mi trazo. Muy sencillo de aprender a manejar. Bueno, una vez ya podemos dominar y mezclar lo que sería la variación de opacidad con la variación del tamaño, pues vemos que tenemos otra serie de opciones, la proporción de aspecto y el ángulo. De momento, con herramientas como esta no vamos a notar mucho la diferencia de variar. Para ello tendríamos primero que cambiar el tipo de pincel. Veis que en la paleta de opciones de herramienta tenemos aquí un botoncito donde se nos muestra el pincel que estamos utilizando en cada momento. Si hacemos clic, lo que se nos desplegaría sería una ventana que, igual que pasaba con la herramienta de texto, donde nos aparecen todas las tipografías que tenemos instaladas en nuestro sistema, pues aquí nos aparecen todos los pinceles que tenemos instalados en nuestro sistema. Veis que los primeros son los que seguramente más estemos acostumbrados a usar, que son el típico circulito o trazo redondo. Veis que también puedo empezar a pintar con otro tipo de pinceles que dan un acabado totalmente distinto. ¿Veis? Este ya sería un poco más diferente al típico trazado que tenemos ahí, o incluso, por ejemplo, el ya famoso conocido pimiento de GIMP, que en lugar de pintar con un trazo simple y llano, nos coloca como una pequeña serie de estampaciones de este pimiento. Entonces aquí es donde sí que, una vez que nosotros hemos definido nuestro tipo de trazo, podemos hacer diferentes dibujos y ver cómo van quedando cada uno de ellos, ¿vale? El tema de cambiar de un trazo circular a otro distinto nos va a servir para entender mejor cómo funciona la variable de ángulo. Si os dais cuenta, si yo ahora, por ejemplo,
cambio el ángulo del trazo, se observa, voy a limpiar la imagen, se observa como variando el ángulo, el mismo pincel se pinta de diferentes formas. Si el trazo fuera circular, aunque variara el ángulo, pues como un círculo da igual el ángulo que tenga, va a seguir siendo un círculo, no notaríamos en absoluto la variación de este valor, de esta variable. Pero si elegimos cualquier otro tipo de pincel, ya veis que sí que se nota que al variar el ángulo el resultado del trazo va cambiando. Y la proporción de aspecto del pincel, pues como vais viendo, si la disminuyo, el pincel se ve mucho más achatado. Vamos a restaurar el ángulo. ¿Veis? Si yo le meto una proporción de aspecto hacia la izquierda o negativa, veis que se ve más estirado. Si le meto una positiva, veis que se ve estirado hacia el otro lado, o lo que sería achatado. Por si no os habéis dado cuenta, cuando lo he hecho antes, veis que al final de cada una de estas variables que podemos modificar de nuestro pincel, tenemos un botoncito que nos permite volver a dejar la configuración de esa variable tal y como venía por defecto. Del mismo modo podemos encontrar otro botoncito igual en el pie de la paleta de opciones, lo que nos sirve para dejar la configuración de nuestra herramienta a los valores que vienen predeterminados por defecto en GIMP, una vez que está recién instalado y recién arrancado. Bueno, pues con esto, con la opacidad, el tipo de pincel, el tamaño, la proporción de aspecto y el ángulo, básicamente tendríamos la configuración básica de cualquier tipo de pincel. Como veis, el resultado varía ligeramente si utilizamos un pincel como es el lápiz, otro como si fuera el pincel y, por ejemplo, otro diferente a si utilizamos el aerógrafo o la herramienta de tinta, que en este caso la herramienta de tinta veis que tiene una configuración totalmente distinta porque no nos permite elegir diferentes tipos de pincel, sino que al ser una pluma solo podemos definir el tipo de punta que tendría esa pluma y ya su funcionamiento. Aquí veis que básicamente lo que hace es que nos quita todas las opciones que teníamos relacionadas con el tamaño del pincel, o sea, con el tipo de pincel, como elegir diferentes tipos de pinceles de nuestro catálogo de pinceles instalados, y nos deja solamente la opción de la forma, que en este caso pues igual sí que podemos modificar dependiendo del trazo, pues el ángulo, el tamaño, etcétera. Todo esto, ya os digo, sobre todo esta herramienta, donde más se nota, donde más se va a notar las diferentes configuraciones que podemos tener, es si utilizamos una de las tabletas digitalizadoras que podemos tener instalada en nuestro sistema. Entonces, volviendo a los pinceles y al aerógrafo, pues aquí podríamos seleccionar el tipo de pincel, y una de las cosas que también os llamará la atención es que podemos, y que va a resultar de mucha utilidad, es que podemos añadir una pestaña en nuestra paleta de pestañas, en nuestra zona de desplegable, donde podemos tener el catálogo de pinceles directamente, de forma que aquí los tenemos de una manera visible, muy parecida a la que tenemos aquí, pero con un tamaño mejor. Además tenemos una serie de etiquetas que podemos activar para cada tipo de pincel, de modo que luego cuando queramos podemos filtrar los pinceles por etiqueta. ¿Esto por qué se hace así? Pues porque nos suele interesar, y además es muy fácil instalar nuevos pinceles.
GIMP nos permite no solo trabajar con los pinceles que vienen aquí instalados por defecto, sino que desde internet nos podemos descargar paquetes con nuevos pinceles, instalarlos en nuestro sistema y a poco que vayamos practicando e instalándonos nuestros nuevos pinceles, ya veréis que toda esta colección se amplía enormemente. Así que nos resulta de muchísima utilidad poder seleccionar un pincel, añadirle una serie de etiquetas y una vez que tenemos nuestros pinceles etiquetados podemos hacer pues filtros, de modo que se nos muestren solo aquellos pinceles que se correspondan con alguna de las etiquetas que tenemos ya seleccionadas previamente. Entonces veis que nos resulta de mucha utilidad esta paleta y era por eso que quería haceros hincapié en que le echaréis un vistazo. Vale, bueno, pues ya hemos aprendido algunas de las opciones de la herramienta de pincel. Hemos aprendido también que tenemos la opción de añadir la pestaña de pinceles para poder manejar, tener nuestro catálogo siempre visible, y nos quedaría por ver una última opción de pincel que seguro que os interesa y que es la de el header, que ya veréis se explica mejor viendo cómo funciona que si os comento yo de qué va. Imaginaos que yo cojo y selecciono este tipo de pincel y hago este trazo con mi lápiz. Bien, pues si yo aumento el header, veréis que lo que ocurre es que aleatoriamente, en lugar de trazárseme un solo trazo, una sola línea, lo que va generando el pincel es una especie de nube aleatoria de puntos creados con el pincel que tenía seleccionado previamente. De manera que este tipo de opción me puede resultar de mucho interés para hacer composiciones artísticas o trazos, digamos, más orgánicos, más naturales a la hora de que tengamos que hacer algún dibujo o alguna ilustración. Es muy útil utilizar este tipo de opción para conseguir ese efecto, como veis. Por supuesto, el utilizar el header va a depender también de las diferentes tipos de pincel, de herramienta que estemos utilizando, y pues eso, simple y llanamente que tengáis en cuenta que podemos activar esta opción. Bueno, pues con esto ya tendríamos visto para sentencia la parte de las opciones que tienen que ver con nuestro pincel y que podemos ir variando dependiendo de si utilizamos un tipo de herramienta de pincel u otro. Os invito a que sigáis probando con las herramientas, con las diferentes herramientas de pintura que hay, y podáis ir viendo vosotros mismos cómo van variando las diferentes opciones de herramienta, los trazos que van resultando de ellas. Así que os invito a que abráis una imagen en blanco y os pongáis a pintar y veáis qué tal funciona cada una de las herramientas y cada una de las opciones que podemos variar en ella.